la realidad es a veces más aterradora que la ficción. Las leyendas de fantasmas que nuestros padres nos contaban sobre fantasmas y duendes, como es el caso de la leyenda de la casa Matusita, nos podrá entretener y hasta causar nostalgia. Sin embargo, hay historias urbanas muy aterradoras, que no necesariamente tiene que ver con espectros, sino con cuestiones mucho más aterradoras. Hasta la década de los 2000, pero especialmente en los años 90, era casual toparse con personas en el centro de Lima, la mayoría vestidos como metaleros, los cuales profesaban diversas creencias ocultistas, hasta incluso ser satanistas, por lo que existía el rumor, muy bien fundado, de que en el centro de la ciudad había reuniones de satánicos. La siguiente historia revive dicha época de paranoia satánica, aunque más bien, parece confirmar una de las más aterradoras leyendas urbanas de Lima. Esta historia fue recopilada de un especial de relatos de terror de fin de año del 2019. Roberto era un joven que trabajaba en un local de cabinas de internet allá por el centro de Lima, exactamente en el Jirón Chota. Él se encargaba de alquilar las cabinas, trabajando desde un mostrador, dando tiempo desde su computadora. Trabajaba desde las 4 de la tarde hasta la 1 de la mañana. El ambiente era un largo pasillo de pisos de baldosas verdes. El local tenía una mala reputación, ya que a ese lugar iban depravados sexuales, así como homosexuales que se prostituían en el interior. El dueño del establecimiento sabía de eso, pero se hacía el desentendido, ya que recibía sobornos por parte de las personas implicadas. El mostrador desde donde atendía Roberto, una cabina un poco más grande, estaba al lado de puerta que daba a la calle, y por cierto, esa calle no era muy transitada de noche, dándole miedo a Roberto de ser asaltado. Todo andaba normal, no había tenido mayores problemas. Nunca llegó a ser asaltado, para fortuna suya. Sin embargo, la tranquilidad del lugar, así como la de Roberto, cambiaría drásticamente. Ya eran las 12 de la noche. Quedaban solamente unos 5 clientes. Roberto ya había cerrado la puerta del local, bajando en la puerta enrollable de metal, dedicándose a trapear el piso del pasillo y de las cabinas desocupadas. Ya cuando no hubiera nadie, solo tendría que bajar la llave de luz, en vez de ponerse recién a limpiar cuando todos se hubieran ido. Quería ahorrar tiempo. Un detalle del internet es que el largo pasillo tenía como 8 bombillos de luz. Cada bombillo alumbraba cierto tramo del pasillo. Para ese momento, había apagado los bombillos, incluyendo el del tramo del baño, dejando el ambiente a oscuras. Un cliente salió de su cabina y se dirigió a la salida, abriendo la estrecha puerta metálica y la cerró. Luego, se fue otro cliente. Tan solo quedaban 3 clientes, terminando el tiempo de uno, quedándole 5 minutos a otro y 15 al último. El cliente al que se le acabó el tiempo salió de su cabina y se acercó hacia él, haciendo un poco de conversación, mientras Roberto contestaba sin dejar de trapear. En eso, se escuchó un ruido en el baño. No podía ser. No había nadie en el baño. No había visto a ninguno de los 2 clientes salir de su cabina y él era el único trabajador. Roberto se acercó lentamente al baño, por el pasillo en penumbra, agarrando una varilla de metal, mientras el cliente se quedó estático donde estaba. En eso, la puerta del baño se abrió de golpe. Eso paralizó de miedo a Roberto, quien estaba a la mitad del pasillo. De pronto, salió algo. Por la silueta, era alguien que vestía una larga polera negra con capucha que le cubría el rostro. Esa persona estuvo parada durante unos 5 segundos y luego avanzó hacia él, muy rápidamente. Roberto se dio media vuelta y atinó a correr hacia la puerta. El cliente que estaba en el pasillo lo imitó y también corrió, saliendo ambos del local. En eso, la puerta de una de las cabinas de internet se abrió. Era un cliente que salió, mas no por el ruido, sino porque se le acabó el tiempo en su cabina. No se percató que a unos metros estaba el intruso, el cual sí notó al cliente que salía y ahora se fue corriendo hacia él, atacándolo de improviso, empujándolo dentro de la cabina. Roberto y el cliente, quienes habían salido y estaban fuera del local, pudieron apreciar la arremetida del extraño.
Al parecer, esa persona no tiene intención de robar, sino de atacar. De pronto, se escucharon gritos que provenían de la cabina. Eran gritos de dolor del cliente, gritos desgarradores, como si le estuvieran haciendo mucho daño. Esos gritos fueron volviéndose sordos, ahogados. El cliente, tras estar absorto, le dijo a Roberto, hay que salir de aquí, y sin más se fue. Roberto, a pesar del miedo, sabía que no podía dejar abandonado el sitio. Debía dar aviso a la policía. Iba a echar la llave a la puerta para evitar que el atacante saliera, pero se acordó que aún había un cliente adentro. Ingresó de nuevo al internet e iba a arrojar una botella para alertar al otro cliente. En eso, se abrió la puerta de la cabina donde había sido atacado el otro cliente. Salió de allí el agresor, quien miró a Roberto, el cual se había quedado inmóvil de miedo, a unos escasos 2 metros, sin reacción de escapar de allí. Estaba a su merced. Sin embargo, la persona o lo que fuese, se dio media vuelta y se fue corriendo hacia el baño. Hubo un traqueteo allí y luego nada más. Al parecer, el sujeto salió por el techo del baño. Finalmente, la puerta de la cabina donde estaba el otro cliente se abrió, saliendo este muy orondo, sin saber lo que minutos antes había pasado. Ese cliente se fue del local, dejando a Roberto solo. Roberto pensó, ¿y ahora qué hago? Y es que aparte del problema de un futuro ataque, el cual no era una idea descartada, tenía un problema aún más grave. Había alguien herido, o quizás muerto, en el establecimiento. Sin más, Roberto se acercó a la cabina. Se asomó por la puerta abierta de la cabina. Su asombro fue mayúsculo, y no por ver el reguero de sangre que había allí, sino porque no estaba el cliente que fue atacado allí. No vio que el sujeto arrastrase el cuerpo cuando salió. Es más, no había mayor rastro de sangre en el pasillo que indicara que un cuerpo fuera arrastrado. Roberto, rápidamente, abrió las puertas de las demás cabinas para ver si el sujeto hubiera colocado el cuerpo en una de ellas. Sin embargo, fue infructuoso el resultado. En completo estado de shock, aún no daba crédito de lo que había pasado. Le tomó un par de minutos reponerse. Tomó su trapeador y trapeó el suelo de la cabina para dejarlo todo listo y de ahí irse a su casa. Ya después, el local de internet fue clausurado. El motivo de cierre fue que el Serenazgo de Lima encontró a hombres prestando servicios sexuales en el interior del local habiendo una veintena de detenidos. Ahora bien, en esa inspección, uno de los serenos fue a inspeccionar el baño. Vio que el techo tenía una gran abertura, un hueco. Fue que decidió meterse dentro y subir al techo del baño para ver qué había allí, ya que sospechaba que allí había cosas ilegales. Quizás podía dar con un almacén donde escondían sustancias prohibidas, o quizás con un prostíbulo clandestino, para así inculpar al propietario con cargos aún más comprometedores. Como pudo se subió e ingresó dentro. Era una especie de azotea o cobertizo. Tenía razón. Había motivos para inculpar al dueño del local, pero no por lo que él creía que había allí, sino por algo mucho peor, algo que el sereno nunca hubiera imaginado y que lo hizo vomitar sobremanera. En esa azotea del techo del baño había cosas escalofriantes, cosas relacionadas a prácticas satánicas. Dibujos de pentagramas, el 666, himnos y alabanzas al diablo, etc. Pero eso no era todo. Lo peor y lo que hizo estremecer de miedo y asco al sereno que subió y estaba allí presente fue que encontró cuerpos descuartizados de gatos, perros, y humanos. Dicho local fue demolido allá por entre el 2014 y el 2015. Dicho terreno forma parte del Instituto Avansis, el cual ocupa gran parte de la Avenida Uruguay y el Jirón Chota. Amigos pulpines, ¿conocían esta historia? ¿Quién creen que sea aquel desconocido que atacó esa noche? ¿Acaso era aquel el satánico que había traído esos cuerpos?
El dueño no estaba implicado con aquel agresor. ¿Qué tal les pareció? Comenten.